Saludos chicos, buenas noches. Comentarles, ¿verdad? Vamos a continuar un poquito con lo que es la clase de hoy, con un tema, ¿verdad? Bastante enriquecedor, ¿verdad? Del cual es importante que podamos mencionar. Y precisamente, pues, sería lo que es la extracción de los recursos, tanto de los recursos, la esclavitud y también la explotación de la mano de obra en el mundo colonial, ¿verdad? Tanto en América como en nuestro territorio, es decir, en Costa Rica, ¿verdad? Y para empezar, me gustaría tal vez como que podamos crear una breve idea de cuáles fueron esos recursos, ¿verdad? Que eran tan llamativos para los españoles al punto de tener a lo que eran los indígenas, ¿verdad? Trabajando para ellos y apropiándose de esos materiales o esas riquezas que nosotros teníamos, ¿verdad? Que manteníamos en nuestro territorio. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que fueron esos recursos naturales o bien eh, esos recursos agrícolas que permitieron a los españoles esclavizar y utilizar a los aborígenes para que ellos tuvieran que trabajar de esa forma tan esclavizada que los mantenían? Entonces, tal vez si podemos crear una breve idea con relación a esa pregunta. Ok, chicos, perfecto, excelente. Eso era precisamente lo que quería, ¿verdad? Que pudiéramos fomentar lo que es esa capacidad de análisis. Algunos me decían que algunos artículos eh, agrícolas, otros me decían que la plata, que el oro, que en este caso, otros también me decían que simplemente era la mano de obra, que los ponían a trabajar. Y está bien, en este caso, pues no hay respuestas buenas ni hay respuestas malas. Simple y sencillamente lo que queríamos, ¿verdad? Era que empezáramos a crear una capacidad de análisis sobre lo que era el tema. Ahora, para ir adentrándonos un poquito con lo que es el mismo, ¿verdad? Vamos a ver un video bastante corto, pero muy enriquecedor, ¿verdad? Para que podamos ir haciendo una idea de lo que es el tema como tal. Entonces, voy a proyectarles el video. Permítanme un momento. Ahí damos inicio. Dentro de este tema hablaremos de las características. Hoy te explicaré la economía colonial. Dentro de este tema hablaremos de las características de la economía colonial, actividades económicas, formas de trabajo y transacciones económicas. Características de la economía colonial. Fue mercantilista. El mercantilismo planteaba que la riqueza de un país se basaba en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Por esta razón, España convirtió a la minería en su principal actividad económica. La economía colonial estuvo basada en el exclusivismo o monopolio comercial, por el cual las colonias solo podían comercializar con España. La economía colonial se basó en el intervencionismo, es decir, el control directo que ejercía España sobre todas las actividades económicas de sus colonias, con una serie de prohibiciones que no permitieron el desarrollo de estas. Las actividades de la época colonial fueron la minería. En 1545 se descubrió la mina de Potosí, que concentró la mayor producción de plata en el virreinato. Asimismo, Potosí producía el 50% de toda la plata en el mundo. En 1564 se descubrieron las minas de mercurio en Huancavelica. La producción de la plata aumentó debido a la técnica de la amalgama, que consistía en mezclar la plata con el mercurio para obtener la plata pura. El trabajo en las minas era muy duro y mal pagado, además de peligroso, porque podía haber inundaciones o escapes de gases venenosos. Muchos indígenas murieron así. La actividad minera se organizó bajo el sistema de mitas y empleó únicamente mano de obra indígena. La mita
fue una forma de explotación laboral que obligó a todos los indígenas entre los 18 y 50 años a trabajar forzadamente en los centros mineros. En este sistema de trabajo se exigía un alto nivel de producción a cambio de salarios ínfimos. Las mejores minas, por su calidad y rendimiento, fueron propiedad del Estado español. En cambio, las minas más pequeñas fueron explotadas por particulares con la obligación de pagar como impuesto el quinto real, o sea, la quinta parte de la riqueza. Los obrajes eran talleres textiles donde se fabricaban telas y ropa variada elaborados con lana de auquénidos y algodón. En los obrajes, los indígenas eran explotados con largas horas de trabajo, maltratados físicamente y recibían un salario miserable. ¡Oh, my God! Además de implantar el monopolio comercial, el rey decidió prohibir la producción de aquellas mercancías que pudieran competir con las que España vendía al virreinato. Y como los obrajes fabricaban tantos tejidos, empezaron a desplazar a las prendas españolas. Por tal razón, se ordenó el cierre de los obrajes. Sin embargo, los virreyes no siempre cumplían las órdenes venidas de España y permitieron que estos siguieran funcionando. El comercio estuvo regido por la ley del monopolio comercial, por el cual las colonias solo debían intercambiar productos con España. Por lo tanto, una colonia no podía comerciar con ningún otro país europeo ni con otra colonia española en América. En un monopolio existen muchos compradores, pero solo una empresa vendedora. Como no existe competencia, la empresa vendedora puede poner el precio que quiere a sus productos, descuidar la calidad de los mismos o ser incapaz de satisfacer la demanda de todos los compradores por ser el único vendedor. El gobierno español creó la Casa de Contratación de Sevilla, que veló por el cumplimiento del monopolio comercial, autorizando rutas y puertos obligatorios, fuera de los cuales no podía comercializarse ningún producto. Debido a los altos precios de los productos españoles, las colonias recurrieron al contrabando, que lo realizaban con Inglaterra, Holanda y Francia. Contrabando, es decir, el ingreso de mercadería ilegal a las colonias. El monopolio comercial también se vio afectado por el ataque de piratas y corsarios que asaltaban las embarcaciones o navíos mercantes. La agricultura se desarrolló en las haciendas, que eran grandes extensiones de tierra cuyos dueños eran españoles o criollos. En las haciendas costeñas, la mano de obra estaba compuesta por los esclavos traídos del África. En la sierra, en cambio, los trabajadores eran principalmente indígenas. La producción agrícola de las haciendas abastecía al consumo local. El resto era llevado a los centros mineros y a las grandes ciudades. Si bien la mayoría de las haciendas producían alimentos para las ciudades y centros mineros, algunas se especializaron en elaborar productos de exportación como vino, aguardiente, azúcar y jabones. Estos jabones eran elaborados de la grasa de cabras. Los españoles introdujeron una serie de plantas al continente americano, por ejemplo, el trigo, vid, olivo, caña de azúcar, legumbres y una variedad de frutas. Asimismo, trajeron el arado de tiro, que facilitó el trabajo en el campo. La actividad manufacturera fue importante en las ciudades coloniales. En las ciudades, los artesanos que se dedicaban al mismo oficio estaban agrupados en gremios. Existían gremios de carpinteros, herreros, plateros, zapateros, músicos, pintores, barberos, silleros, panaderos, etc. Los españoles introdujeron nuevos animales como cerdos, vacas, ovejas, caballos, cabras, asnos, la mula como animal de carga y aves de corral como gallinas y patos. Sistemas de trabajo. La mita era el trabajo obligatorio y por turnos que realizaban los indígenas.
retribuido con un salario muy reducido. La mita se utilizó preferentemente en los centros mineros, aunque también para la producción agrícola, manufacturera y en obras públicas, así como el envío de correos. El trabajo servil era conocido como yanaconaje. Los yanaconas eran pobladores andinos que habían huido de su pueblo para no pagar tributos ni hacer la mita y se ponían al servicio de algún español que a cambio le brindaba alimento y protección. Los yanas hacían diversos trabajos para sus amos, tales como cultivar en las haciendas, cuidar el ganado y realizar el trabajo doméstico. Otra forma de trabajo era a través de las encomiendas. La encomienda consistía en encomendar a un español determinado número de indígenas a quienes debía alimentar, proteger y convertir a la religión católica. A cambio de esto, los indígenas debían pagar tributos y brindar su servicio personal como forma de trabajo. En la encomienda, los indígenas trabajaban en la agricultura, ganadería, servicio doméstico, transporte de carga, trabajo forzado en las minas, entre otros. Uno de los problemas del sistema de encomienda fue el abuso y la explotación que sufrían los indígenas por parte de los españoles, motivo por el cual posteriormente fueron suprimidas. Otro grupo forzado de trabajadores era el de los esclavos negros traídos del África, quienes se dedicaban básicamente a las faenas agrícolas en las haciendas costeñas y al servicio doméstico en las ciudades. A raíz de las guerras de conquista y las enfermedades traídas por los españoles, la población indígena descendió en un gran porcentaje, razón por la cual la población negra fue traída a América por la necesidad de mano de obra. Los esclavos podían obtener su libertad mediante la compra o la liberación por parte de su amo. De esta manera pasaban a ser trabajadores independientes que se dedicaban a diferentes oficios menores en las ciudades españolas. Transacciones comerciales. Antes de la llegada de los españoles no había moneda. Los metales preciosos, como el oro y la plata, no tenían un valor económico. El comercio se hacía por la modalidad del trueque. Pero los españoles sí daban a los metales un valor económico y los empleaban en acuñar monedas que les servía para las actividades comerciales, es decir, para comprar y vender. En 1565 se fundó en Lima la Real Casa de la Moneda para la acuñación de toda clase de moneda circulante, dado que entonces no se usaba la moneda de papel, sino solo la de metal. Las monedas que se usaron en la época colonial fueron los pesos castellanos, ducados, escudos, doblones y la más pequeña, que era el maravedí. Suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita para ver las siguientes publicaciones. Muy bien, chicos. Ahí podemos ver una pequeña parte de lo que es el video, ¿verdad? Y de esa forma, poder obtener un mayor conocimiento acerca de lo que es el tema como tal, ¿verdad? Ahora, quería hacerles una pregunta con relación a lo que era el video que acabamos de poder observar para probar qué tanta atención habíamos puesto en el mismo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué manera era la cual los esclavos podían obtener su libertad? Y en este caso, cuando obtenían su libertad, ¿estos a qué se dedicaban? Entonces, tal vez si alguno me comenta lo que es sobre esa situación. Ok, ajá, perfecto. Sí, correcto. Efectivamente, ¿verdad? Lo que es la libertad, ellos la podían obtener únicamente de lo que era su dueño, su propietario, ¿verdad? Y decidía, ¿verdad? Efectivamente, si decía darlos libres, ¿verdad? Darles la libertad. ¿Y a qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban? Mencionaban en el video que eran a oficios menores, prácticamente a trabajos independientes, era lo que se mantenían realizando cuando ya obtenían lo que era esa libertad.
Ahora, voy a proyectar lo que es una pequeña presentación, ¿verdad? Para que de esta forma lo podamos ir viendo, podamos ir avanzando y explicando lo que son mejores las actividades. Ahora, las actividades económicas, ¿verdad? Ya sabemos y en temas anteriores lo habíamos visto, ¿verdad? Que todo lo que era el enriquecimiento y todo bien ganancial iba a ser dirigido hacia lo que era España. Dice, la economía se basaba en la agricultura, la ganadería, la minería, la explotación forestal y lo que fue la extracción de maderas y el uso de plantas tintorias. Además, la industria vinícola y de lo que son productos que se derivan de esas actividades. Y ustedes se preguntarán, algunas pues sí tenemos conocimiento, vamos a verlas poco a poco para ver qué es lo que nos están mencionando acerca de las mismas. Veamos ahí, por ejemplo, que nos mencionaban algo del Cerro Potosí, ¿verdad? Y es que dentro de lo que estaban mencionando en el video, ¿verdad? Era parte de la minería. ¿Dónde se daba o dónde se practicó mayormente lo que fue esta actividad? Precisamente en el Cerro Potosí, que fue la principal actividad económica colonial y que fue la explotación minera. En 1545, por pura casualidad, descubrieron lo que fueron las minas de plata de Potosí, que estaban situados en lo alto del Perú. Ahora, es importante también tener en cuenta que esto generó grandes riquezas a lo que eran los conquistadores y, y a la corona, ¿verdad? Evidentemente. Nos mencionaban, ¿verdad? Que parte del impuesto que se había establecido ahí era un quinto real, es decir, una quinta parte, perdón, ahí lo adelanté, una quinta parte de lo que habían obtenido, de ese recurso minero que ellos habían obtenido, ¿verdad? Y también es importante tener en cuenta que durante el periodo que se dio este tema a la minería, ¿quiénes eran los que se encargaban de eso? Evidentemente no eran los españoles, no eran los españoles, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que se encargaban? Los aborígenes y la mano de obra africana que ellos habían traído, lo que eran los negros esclavos, ¿verdad? Que eran los que ellos habían traído para esto. ¿Cuáles metales fueron los que ellos se encargaban de comercializar o cuáles eran lo que andaban los españoles detrás, ¿verdad? Que eran importantes para ellos, el oro y la plata. El oro y la plata era lo único que les importaba, ¿verdad? Poder saquear todo lo que era posible de estos territorios y pues de esa manera pues poder obtener una mayor riqueza. Ahora, importante, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo nosotros nos damos cuenta que durante este periodo lo que fue la vida humana prácticamente no tenía mayor relevancia, pero solamente cuando hablamos de lo que son los esclavos, ¿verdad? Porque cuando hablamos específicamente de lo que son los españoles, pues evidentemente sí iban a tener un valor importante, ¿verdad? Lo que son los esclavos no tenían ninguna relevancia para ellos. Por lo tanto, ¿verdad? No importaba asignarlos a lo que eran trabajos forzosos y demás. Entonces, para ir continuando con lo que es el siguiente aspecto, bueno, aquí podemos ver algunas consecuencias de la actividad minera en lo que era América Latina. Era que con el oro y la plata, ¿verdad? Pues se extraía y se acuñaban muchas monedas, en el que se calcula que entre 1690 y 1822 se lograron elaborar más de 100 millones de monedas de plata y 60 millones de monedas de oro. Vean ustedes la gran cantidad de material que estamos hablando acá. O sea, ustedes realmente, lo importante aquí es, y lo que quiero que tengamos en cuenta es la gran cantidad de oro y plata que fue extraída de estas minas, precisamente con el fin de poder generar mayor riqueza a lo que era la corona que estaba situada allá en España. También se desarrolló la industria de la orfebrería y la platería, que es famosa en México y Perú, por ejemplo.
También contribuyó a mantener gran parte de lo que era la burocracia del imperio, sirvió a España para el pago de compromisos económicos adquiridos con otros países y el agotamiento de las minas, así como el uso de la tecnología rudimentaria, hizo que esta actividad decayera en lugares como Brasil. Vamos a ver, para mencionar un poquito con relación a estos temas importantes, ¿qué hacía España con lo que eran estos bienes que generaban? ¿Verdad? España por sí solo ya había adquirido algunas deudas. ¿Con quiénes? Con otros países del continente europeo. Entonces, al obtener lo que son estas riquezas económicas, ¿verdad? Estos, estos recursos de oro y plata, ¿qué hacen ellos? Empiezan a pagar deudas. Empiezan a pagar deudas que son que ellos habían adquirido con lo que son los diferentes países. Quisiera traerme esto a la realidad actual. Podemos ver que en nuestro país se menciona que algunas partes de los impuestos que se mantienen es para poder cancelar compromisos que el país tiene con algunos países y sin embargo no hemos dado abasto. Ustedes se imaginan solamente si nosotros pudiéramos echar mano de estos recursos mineros que de alguna forma se encuentran dentro de nuestro territorio y que fueron saqueados. ¿Realmente ustedes también consideran que los países europeos estarían posicionados también económicamente si no hubieran obtenido lo que era esta riqueza del continente americano? Pues no, ¿verdad? Muy probablemente América estaría con un mayor volumen de riqueza y los países europeos no contarían con tanta solvencia, ¿verdad? Tanto recurso para poder realizar el desarrollo que ellos mantienen, ¿verdad? Muy probablemente ese desarrollo lo mantendríamos aquí en América y lo podríamos obtener de muchas formas en cuanto a lo que es la riqueza de minerales como lo es el oro y la plata. También otro de lo que es el aspecto importante que les quería mencionar era el agotamiento de las minas. Pues evidentemente todo se llega a acabar, ¿verdad? Nada es para siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Los españoles empiezan a saquear, a obtener toda la riqueza posible. Ellos ven que en lugares específicos hay una mayor riqueza y empiezan a saquearlo todo lo que encuentren. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no era el territorio de ellos. A ellos no les importaba si América quedaba destruido. Lo único que les importaba a ellos era lograr obtener riqueza. ¿Y qué era lo que ellos querían? Generarle riqueza a la corona para quedar ellos bien. Entonces, se da el tema de que en lugares como Brasil, ¿verdad? Al utilizar tecnología, pues ya un tanto rudimentaria, hizo que la actividad minera decayera. Es decir, que en este caso la producción de esta actividad, pues bajó. Entonces, también otro aspecto importante, ¿cuánto lograron extraer de un lugar como Brasil para que la actividad lograra decaer? ¿Verdad? Nosotros en ese caso tenemos que ser conscientes de que mucha de esa riqueza realmente fue, de algún modo, por llamarlo así, fue robada, ¿verdad? Porque todo eso era nuestro, era del continente americano. Bueno, vamos a continuar un poquito, ¿verdad? Con lo que es la presentación. Podemos ver el tema de la agricultura en lo que es en cuanto a la alimentación de los indígenas, ¿verdad? Esta estaba basada específicamente en lo que era la agricultura, los productos que formaban parte del día a día de la dieta de los indígenas, ¿verdad? En este caso, es importante tener en cuenta que fueron conocidos por los inmigrantes europeos. ¿Por qué? Porque ellos evidentemente tuvieron que adaptarse también a lo que era la dieta del indígena. Y precisamente ellos ya posteriormente lograron conocer lo que eran algunos alimentos como lo es el maíz, las papas y el cacao, ¿verdad? Que eran productos específicamente que eran consumidos por los nativos de este territorio. Ahora, importante también tener en cuenta que se considera que la agricultura fue la segunda en importancia y que principalmente algunos otros alimentos en los cuales podemos mencionar están el trigo, la caña de azúcar y el arroz, entre muchos otros, ¿verdad?
y que también, para mencionarlo, para adelantarme un poquito, también lo que es la ganadería vacuna, caballar, ovina y caprina. En lo que es el tema de la agricultura, volviendo al tema, ¿verdad? Fue muy común entre los grupos más pobres a través de lo que eran figuras como la aparecia, que era una especie de alquiler de tierras. La ganadería pues también logró explotar principalmente a través de lo que eran haciendas ganaderas, que eran una gran extensión de tierras a mano de un solo dueño y que era dedicada casi exclusivamente a la cría de ganado. Sin embargo, ¿verdad? En ese aspecto sí me estoy adelantando. Sin embargo, no hay ningún inconveniente. También, bueno, parte de lo que les estaba mencionando, la ganadería fue una de las actividades económicas que tuvo mayor auge en el continente americano durante lo que fue el periodo de la colonia. Los españoles trajeron a nuestro territorio lo que eran vacas, caballos, ovejas, cabras, cerdos y muis. Entonces, este es otro aspecto a tener en cuenta, ¿verdad? Los indígenas como tal, pues no conocían algunas de estas especies. Entonces, ¿qué sucede? Se da la crianza de muchos de ellos y lo que es la reproducción de los mismos hasta lo que podemos conocer hoy en día, ¿verdad? Evidentemente, pues a este territorio no teníamos lo que eran caballos, ovejas, mucho menos cabras o cerdos, ¿verdad? Entonces, también es un aspecto importante que impacta directamente lo que es la alimentación, la alimentación y los medios de transporte de lo que son los españoles, ¿verdad? De los, y de algún modo también de lo que son los indígenas. La explotación forestal. Dice que la explotación forestal, ¿verdad? Con la llegada de los europeos se hizo necesaria la utilización de madera, la cual existía en gran abundancia. Recordemos, ¿verdad? Que en este caso los indígenas vivían de maneras muy sencillas y básicas. Para ellos no era importante lo que era la explotación de estos recursos naturales, ¿verdad? Y más bien lo que era la tala de árboles, pues para ellos no representaba mayor aspecto, ¿verdad? Entonces no había mayor tema con eso. ¿Por qué sea el tema de la abundancia? Puesto que al hecho de que ellos no contaban con lo que era la facilidad de poder talarlos, entonces no era un medio que fuera realmente necesario para ellos. Otra de las actividades forestales que se dieron, ¿verdad? Y fue el crecimiento de las ciudades y la demanda de maderas preciosas que generaron un fuerte estímulo en esta actividad. Vamos a ver. Para lo que es este momento, los indígenas pues no tenían mayor relevancia con lo que era este tema. Sin embargo, ¿qué sucede? Que los españoles sí tenían, para ellos sí era importante lo que era la explotación forestal. Se da el tema de lo que es en este caso ya la tala de árbol como tal, que es lo que hoy conocemos, como lo conocemos hoy en día, y ellos empiezan a elaborar lo que son ya diferentes artículos para lo que es la realeza, para lo que es el día a día, y de esa forma pues poder simplificarse un poco lo que son los temas que ellos venían conversando. Ahora, otro uso que se le logró dar a lo que era la explotación forestal precisamente es que durante el periodo de la colonia, ¿verdad? Se dio lo que fue la extracción de leña, principalmente por los grandes hornos de fundición en las zonas mineras. Entonces, los españoles, pues evidentemente, aparte de todo lo que ya conocemos, vinieron a revolucionar completamente lo que fue el día a día de los indígenas acá en nuestro continente. Entonces, importante tener en cuenta lo que fueron estos aspectos. ¿Para qué? Precisamente para lograr comprender mejor qué fue lo que sucedió durante este periodo. También quería mencionarles por acá lo que son los productos tintorios. Y estos son precisamente los colorantes naturales que eran de suma importancia para la industria textil europea y América. Estos provenían de tintes rojos, precisamente como lo eran el palo de Brasil y el muriz, y azules como añil e índigo, ¿verdad? Sin embargo, esta actividad perdía lo que era la rentabilidad
pues conforme se descubrían los colorantes artificiales. Entonces, es cuestión de lo que es simplificar. ¿Para qué nosotros vamos a utilizar recursos naturales o tintes naturales si ya lo que son los tintes artificiales nos pueden simplificar? Les pueden simplificar esos aspectos. Entonces, quiero hacer una breve analogía con relación a esto. Imagínense ustedes la calidad de lo que es, vamos a ver, quiero que lo veamos de esta forma. Supongamos que ustedes llegan a un restaurante y llegan y piden un refresco natural. Y resulta ser que ustedes piden un refresco natural sabor naranja. Pero resulta ser que la calidad del vaso que ustedes les llevan, de la calidad de ese refresco, es un poco baja. ¿Por qué motivo? Porque nos están dando tal vez un refresco natural, sabor naranja, ¿verdad? O que no lo hacen pasar de manera natural, pero es de paquetillo. Es de estos paquetillos que podemos adquirir en un supermercado. Sin embargo, nosotros lo que queríamos era una mejor calidad. Nosotros lo que esperábamos era que fuera de naranja, natural, completamente exprimido. La calidad de ese refresco va a cambiar. ¿Por qué? Porque es más difícil, sí, es más complicado. Sin embargo, la calidad es mucho mejor. Lo mismo sucede con esta industria textil, ¿verdad? Cuando se da el tema de los tintes rojos y azules que son adquiridos de lo que son diferentes árboles, ¿verdad? Como nos mencionaban, el palo de Brasil y el añil. En este caso, lo que hace es que poder adquirir este tinte es más complicado. Es más complicado, los montos aumentan, pero sin embargo la calidad es mucho mejor. Es mucho mejor. ¿Qué sucede con los colorantes artificiales? Pues evidentemente llegan a simplificar de gran manera lo que es este mercado. Sin embargo, la calidad pues no era tan buena como lo eran como lo eran los tintes naturales, que era lo que estaba mencionándoles. Ahora, quiero también hacer una importante aclaración con respecto a lo que es el comercio, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. El comercio a través de lo que es el comercio colonial, ¿verdad? España lograba movilizar una gran cantidad de productos que eran provenientes de nuestro continente. De igual forma, transportaba productos de Europa a territorio americano. Este era un mercado de manufacturas y productos europeos, ¿verdad? Ahora, esto fue una actividad que sí efectivamente se desarrolló en toda América y con diferentes intensidades y generaba dos tipos de impuestos, lo que era la alcabalda y el almojarifazgo, ¿verdad? Todo el comercio colonial estuvo dirigido por lo que era un sistema llamado pacto colonial. ¿Y en qué consistía este pacto colonial? Precisamente consistía en lo que era el monopolio directo de lo que era de parte de España sobre sus colonias americanas. Recuerden lo que nos mencionaban en el video, ¿verdad? Que las colonias americanas no tenían potestad para poder comercializar con otras colonias que se encontraban dentro del continente americano, sino que todo iba directamente hacia la realeza y mucho menos poder comercializar algún artículo con lo que eran países eh, externos o lo que eran algún otro tipo de país que no fuera España, ¿verdad? Entonces eso evidentemente limitaba lo que era el comercio. ¿Por qué? Porque todo iba directamente hacia España. Por eso es que España, pues evidentemente, logra posicionarse con grandes riquezas económicas ante lo que es este territorio. Ahora, quiero mencionar, bueno, aquí podemos ver algo de lo que acerca de lo que es precisamente ese comercio triangular, ¿verdad? Y se establece que en el Atlántico, un circuito triangular. Los mercaderes procedentes de Europa intercambiaban alcohol, armas, telas y productos de pacotilla por esclavos en África. Entonces, importante aquí, ¿qué tan importante y relevante era lo que era la vida humana
de los esclavos. Podemos ver que prácticamente ninguna, ¿verdad? Los esclavos, las personas llegaban y las tomaban de África como si fueran objetos, los pasaban de un lugar a otro y que se dedicaran a trabajar. Entonces, importante tener en cuenta eso. ¿Por qué motivo? Precisamente por todo el periodo de esclavitud que se vivió durante este tiempo. La explotación de la mano de obra indígena y negra, ¿verdad? Los indígenas fueron declarados por la corona española como vasallos libres con derechos de propiedad sobre lo que eran sus tierras, casas y animales. Además, debían de pagar lo que eran tributos, al igual que los españoles y los criollos. El pago de este cargo, ¿verdad? Podía hacerse en oro o en productos agrícolas o animales. Entonces, podemos ver cómo lo que es la explotación indígena y negra, ¿verdad? Pues evidentemente se da de una manera muy marcada. ¿Qué era lo único que le interesaba a la corona? Obtener riqueza, seguir obteniendo riqueza, ¿verdad? Vea cómo nos, dentro de lo que se estaba mencionando, ¿verdad? Nos comentaban que estos, lo que eran los indígenas, podían hacer el pago en oro o en productos agrícolas o animales, es decir, con algunos recursos alimenticios como la ganadería, recursos agrícolas como lo que eran las cosechas y productos, bueno, lo que eran minerales como lo que eran el oro y la plata en este caso. Vamos a ver, vamos a ver en este caso ya lo que son las principales formas de explotación acerca de la mano de obra que existía durante la colonia, ¿verdad? Y es que no solamente se dio el tema de lo que fue, en este caso, la esclavitud como tal, sino que existían diferentes maneras de explotar a las personas. En este caso, vemos la primera, que es la encomienda. Se estableció como una forma de retribuir los servicios prestados por los conquistadores a la corona. Un grupo de indígenas era entregado a la tutela de un español, y este obtenía el derecho de recaudar tributo de los súbditos, es decir, que lo que los súbditos obtenían le quedaban a lo que era el encargado, ¿verdad? Entonces, realmente algo completamente injusto. Esta también importante se extendió desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII y precisamente, como les estaba mencionando, consistía en asignar a un español un grupo de indígenas para que estos le trabajaran en algunas áreas, ¿verdad? Como lo era la agricultura, la ganadería o los labores domésticos. Y a cambio el español, pues les debía de enseñar el idioma y la religión, aunque estos casi nunca lo cumplían, ¿verdad? Simplemente lo que le importaba era que estos se dedicaran a trabajar y a generar riqueza. Vamos a ver otro aspecto como es la mita. Dice, la mita era un sistema de trabajo en el cual se obligaba a los indígenas a turnarse para realizar tareas de minería, agricultura o construcción de obras públicas. Es decir, acá lo que hacen es crear o establecer algún horario determinado para que los indígenas puedan realizar las labores forzadas que a los cuales estaban obligados a realizar. También fue una forma de explotación que se heredó de los incas. Se heredó de los incas y originalmente la mita inca consistía en darle 3 meses de trabajo gratuito al emperador, mientras que los otros 9 meses los podía dedicar a su trabajo en lo que era en este caso el ayllú. Los españoles modificaron lo que era esta costumbre y exigieron 9 meses de trabajo gratuito, principalmente en las minas, a cambio de un salario miserable. Es decir, lo que eran los esclavos se dedicaban a trabajar, ¿verdad? Arduamente, de una manera esclavizada, de una manera forzada, y estos ni siquiera eran bien pagados, ¿verdad? O sea, el salario que estos recibían por las labores era sumamente bajo, era algo sumamente miserable. También otro aspecto que es el repartimiento, que es lo que tenemos acá, y consistía en la ocupación de grupos de indígenas encomendados. También servían para trabajos en obras públicas y labores agrícolas. También estos eran aplicados para que las autoridades de una ciudad, de las poblaciones de recursos naturales que vivían en los alrededores.
Entonces, acá podemos ver varios aspectos, cómo estos se dan y paso a paso se puede ir revisando cada uno de estos. También quería mencionarles dos aspectos que no me gustaría dejar de pasar por alto, que es la naboria. Era una forma de esclavitud temporal y esta podía extenderse dependiendo de las deudas que contraían los indígenas sometidos. También lo que son las reducciones o resguardos. ¿Qué eran estos? Eran pueblos de indios que con la autorización de la corona llegaron a conservar su estructura económica, social y político. Eran visitados por un sacerdote o misionero cada cierto tiempo para cobrar los impuestos que la corona estipulaba. Los resguardos estaban a cargo de un corregidor que velaba por la seguridad del pueblo. Entonces, acá podemos ver, ¿verdad? Siempre cómo el papel de la iglesia se mantiene ahí, se mantiene firme, y en este caso, ¿qué se encargaban? Dentro de lo que dentro de lo que les estaba mencionando, era que precisamente un sacerdote o misionero llegaba cada cierto tiempo a cobrar lo que eran los impuestos que la corona ya había estipulado. Es decir, lo que ellos habían trabajado, aparte de que eran mal pagados, aparte de que eran mal pagados, ¿verdad? También tenían que pagar un impuesto que no era bajo. Este impuesto no era bajo, ¿verdad? Y precisamente ellos pues debían de cubrir lo que era ese cargo que ya había sido estipulado por la corona. Entonces, chicos, esa parte para que lo podamos realizar. Ahora, voy a hacer hincapié en lo que son algunas preguntas, quiero que ustedes las anoten y que las podamos analizar entre todos para poder atender lo que son las mismas. Dentro de lo que les estaba mencionando, son un par de preguntas bastante simples. Dice, ¿por qué eran importantes los tintes naturales? Que era parte de lo que les estaba mencionando en el desarrollo de la presentación. Entonces, eso para que la puedan ir copiando en el cuaderno. ¿Cuáles fueron los tintes que se exportaban desde América? ¿Por qué eran importantes los tintes naturales y cuáles eran los tintes que se exportaban desde América? Otra pregunta, ¿cuál era el principal puerto español para el comercio con América? Eso lo vimos al puro principio. Ok, entonces, lo que vamos a hacer, chicos, ya que ustedes copiaron esas preguntas, vamos a, vamos a agruparnos, nos vamos a agrupar, vamos a hacerlas en grupitos de 3 o 4 personas y vamos a poder contestar esas preguntas. Lo que quiero es que ustedes vayan pensando, analizando, también revisando en sus apuntes, ¿verdad? Lo que ustedes tomaron nota y que de esa forma podamos ir concluyendo con lo que es esa actividad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo hasta acá y quedaríamos de esa manera.